Hoy se levanta una palabra que no viene del hombre, sino del corazón de Dios. Una palabra que trae vida, esperanza y dirección. Escucha, no es casualidad que estés aquí hoy. Este momento fue preparado para ti. Dios quiere hablarte directamente y su voz resuena con poder y autoridad, con firmeza y con verdad. Hoy quiero invitarte a que abras tu corazón al Espíritu de Dios y que puedas recibir este mensaje que puede transformar tu vida este día. Porque el Señor conoce tus luchas, el Señor conoce tus cargas, el Señor conoce tus anhelos y hoy quiere darte una respuesta a tu problema. Este es un tiempo de esperanza, un tiempo de fe, un tiempo de encuentro con Dios. Iniciamos. Dios te bendiga. Vámonos rápidamente a la palabra del Señor, porque el tiempo nos apremia. En esta ocasión quiero llevarlo, que vayamos a las Escrituras, a Primera de Timoteo. La primera carta enviada a Timoteo, capítulo 4, vamos a leer desde el 1 en adelante. Vamos a leer un par de textos hoy. Leo para todos ustedes, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y la palabra del Señor dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, oiga lo que escribe el apóstol Pablo, dictado por el Espíritu Santo, prohibiendo, dice, casarse, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, dice el apóstol Pablo, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Oiga bien, oiga lo que dice el apóstol Pablo, escribiendo directamente al pastor Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente, o sea, no es bien, amén, hoy sí. Dice entonces el apóstol Pablo, escribiendo directamente al pastor Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Santo. Esta mañana quiero hablar algo muy importante, que como pueblo del Señor, amado hermano, necesitamos saber, conocerlo. Nosotros debemos de estar tan al pendiente de las profecías, de lo que la palabra del Señor nos enseña, porque usted sabe, amado hermano, usted sabe que estamos próximos al arrebatamiento. La Biblia no especifica y no dice el día ni la hora, pero sí nos da a nosotros como una pauta, nos da, ¿cómo puedo explicarle? Nos da una advertencia para que estemos sabidos y estemos preparados. La apostasía, amado hermano, es algo que fue profetizado que se iba a dar antes del arrebatamiento.
Jesús lo profetizó, lo profetizaron los profetas antes de Cristo. Cuando Cristo vino lo profetizó, y Pablo seguía hablando, escribiéndole directamente a Timoteo, advirtiéndole de lo que se iba a venir. Así que, amado hermano, quiero titular este tema, este mensaje: la apostasía, la raíz y su consecuencia. Quiero que miremos un poco, y por falta de tiempo quizás no profundice tanto, pero quiero ser breve, conciso y preciso para que usted pueda entender en esta mañana y pueda identificar, porque hoy en día muchos hablamos de la apostasía, pero no enseñamos cómo identificarla, cómo nace y qué consecuencias trae. Creo que todo mundo ha escuchado de la apostasía, de los apóstatas. Se ha predicado en muchas maneras, en muchas ocasiones, en muchas iglesias, este mensaje de la apostasía. Para poder entender, hermano, y comprender lo que Pablo le escribe a Timoteo directamente a él, una advertencia como pastor, para que se dé cuenta de la gravedad de esta situación de la apostasía. Pablo no está escribiendo una carta a que él está imaginándose o algo que él se está dando cuenta, que está viendo, que está ocurriendo. No, Pablo escribe claramente y dice Pablo: mas el Espíritu habla claramente. El Espíritu Santo estaba hablándole a Pablo para que pudiese enseñar y advertir a Timoteo, para que Timoteo estuviera a la expectativa de esta situación como pastor. Hoy en día no solamente es un mensaje para el pastor, hoy en día es un mensaje para todo el cristiano, para todo el creyente, aquel que anhela la salvación, aquel que desea irse a ir a disfrutar esas bodas al cielo, e irse en el arrebatamiento, tener un encuentro cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Para entender esta situación debemos de comprender y viajar a través de la luz de la palabra y el conocimiento que en ella está en los tiempos. Unos 1000 años atrás, allá, hermano, hasta a la ciudad de Éfesos. ¿Sabe, hermano, que Éfeso no era un pueblo tranquilo? No era una comunidad relajada, no. Éfesos lo describe la Biblia como un metrópolis comercial. Era un lugar donde se movía mucho el comercio, pero también, así como había mucho movimiento, también así había también mucho paganismo. La palabra del Señor registra y enseña que en Éfesos, así como era un lugar de mucho comercio, también era el lugar majestuoso del templo de la mentada diosa Diana. ¿Qué significa esto? Era un hervedero, como un hormiguero de filósofos místicos, personas que practicaban el paganismo. Pues en medio de ese choque cultural, amado hermano, que se estaba viviendo, la iglesia, hermano, también crecía, la iglesia del Señor. La iglesia del Señor se estaba desenvolviendo, desarrollando también. Pero Pablo escribe a Timoteo haciéndole ver que el peligro más grande no vendría de los soldados romanos. Pablo está advirtiendo a Timoteo que el peligro más grande no iba a venir de los sacerdotes paganos, de los fariseos, no. El peligro más grande, radical, vendría de adentro de la misma iglesia. El apóstol Pablo, hermano, un hombre ya anciano, presintiendo el final de su ministerio, hermano, terrenal. Pablo sabía que tenía contados los días. Pablo sabía que los días de su ministerio aquí en la tierra estaban contaditos.
Entonces viene Pablo y le escribe esta carta pastoral a su joven discípulo Timoteo. Mire qué amor le tenía Pablo a Timoteo. Prácticamente quien lo alineó a Pablo, aparte del Espíritu Santo, a Timoteo, aparte del Espíritu Santo, fue Pablo. Entonces le escribe esta carta, guiado por el Espíritu Santo, directamente a Timoteo, porque Pablo lo había dejado encargado de liderar la iglesia ahí en Éfesos. Entonces Pablo no le estaba diciendo: mira, Timoteo, yo sospecho, yo creo, yo me imagino. No, Pablo no está hablándole así a Timoteo. No le está diciendo yo creo, yo me imagino que esta situación se va a dar así. No, sino que viene Pablo y introduce esa advertencia con autoridad. Y le escribe y le dice: pero el Espíritu dice claramente. Pero el Espíritu dice claramente. El Espíritu Santo levantó una alarma, una alerta roja en ese tiempo que estaban viviendo, aclarando a Timoteo, aclarándole a la iglesia del enemigo que intentaría infiltrarse de forma silenciosa. Présteme atención, amado hermano, porque usted va a entender por qué es tan importante hablar de la apostasía, por qué es tan importante darse cuenta y entender y comprender acerca de los apóstatas y de la apostasía. Esta alarma que el Espíritu Santo a través de Pablo advierte a la iglesia de Éfesos y a Timoteo, hoy en día sigue sonando, hoy en día sigue activada, sigue sonando en alerta roja. Y podemos decir, hermano Eber, pero yo ya he escuchado esos mensajes de la apostasía. Si yo le pregunto a usted y le digo: hermano, explíqueme qué es la apostasía, ¿qué respondería? ¿Qué diría? ¿Cómo lo definiría usted personalmente con sus propias palabras la apostasía? Porque la palabra del Señor nos enseña claramente y nos enseña directamente a la verdad. ¿Qué es la apostasía? Déjeme explicarle un poco acerca de lo que es la apostasía, amado hermano, para que no vayamos a caer en error, para que no vayamos a caer en engaño. Hoy en día estamos viviendo un evangelio tan degradado, donde la mentira está por doquier. Pero aún así, en medio de eso sigue la palabra de Dios, que es la verdad y la luz, iluminando nuestras vidas. ¿Qué es la apostasía? Déjame decirle en nuestro lenguaje actual, amado hermano, la apostasía es exactamente como la deserción espiritual. ¿A qué me refiero con la deserción espiritual? Es como cuando un soldado se desierta de la militar, del batallón, de la milicia. No estamos hablando, hermano, de un hermano que está pasando una crisis de fe. No estamos hablando, hermano, de un hermano que está luchando con una deuda, o que cayó en un pecado, o le falló a Dios y está buscando restauración. No, estamos hablando de alguien que se desierta, que se aparta de lo espiritual. Estamos hablando, hermano, de alguien que abandona deliberadamente, conscientemente y públicamente la verdad, el verdadero fundamento del evangelio. Estamos hablando, hermano, de una persona que conoce la palabra, que conoció el poder del Espíritu Santo. Estamos hablando de alguien, hermano, que tiene conocimiento del mundo espiritual y del mundo sobrenatural. Estamos hablando de alguien que tiene conocimiento en la palabra de Dios. Estamos hablando de alguien, hermano, que sabe cómo enfrentarse a las situaciones actuales. Estamos hablando de alguien, hermano, que tiene entendimiento dado por Dios a través de la palabra, pero que basado a todo ese conocimiento y todo lo que adquirió
a través de la luz de la palabra de Dios, decidió por sí mismo, de voluntad, apartarse de la verdad, apartarse de la enseñanza recta, apartarse de la doctrina correcta, apartarse de una orden directa y dada por Dios. Estoy explicándole quién es un apóstata, para que usted tenga esa idea dado de la palabra, no como usted se lo imagina, no, sino como la palabra del Señor lo enseña. ¿Quién es un apóstata? Porque dice apostatarán por la fe. Entonces, un apóstata es aquel que voluntariamente y públicamente decidió abandonar la verdad, manteniendo una postura de mentira, no escuchando la voz del Espíritu Santo ya, sino escuchando la voz de demonios. La palabra del Señor nos enseña claramente y nos da muchos versículos y textos, porque esta enseñanza, hermano, de la apostasía y de los apóstatas es algo tan importante conocerlo, y es algo que se está viviendo hoy en día, no es algo que va a venir, es algo que estamos viviendo hoy en día. Nosotros como cristianos debemos de escuchar los mensajes, debemos de pasarlo por el pascón, debemos de pasarlo por la lupa. No todo lo que se diga en el nombre de Jesús viene de Dios. No toda enseñanza que se imparte, eso es la verdad, y que solo eso existe y que ya no hay más. Nosotros como cristianos debemos de examinarlo todo, dice la palabra. Examinarlo todo. Por eso usted va a ver hoy en día cómo el evangelio se ha degradado. Por eso va a ver usted hoy en día, la gente ya no quiere saber del evangelio, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros otra cosa. ¿Acaso el Señor está dividido? ¿Acaso Dios se contradice en su palabra? ¿Acaso la Biblia nos engaña a nosotros? No, rotundamente no. Somos nosotros mismos que nos perdemos. Por eso siempre he dicho, el evangelio, hermano, no tiene que ser por amistad. El evangelio no tiene que ser porque somos panas, somos amigos. No porque es que yo me llevo bien con el pastor Julano y yo por eso me voy a congregar con él. Es que la mayoría de mis amigos se congregan ahí y yo allí también voy a ir. La palabra del Señor dice que debemos de nosotros ser inteligentes. Debemos de ser inteligentes, saber ver, saber escuchar y saber oír. Entonces, un apóstata es aquel que tiene conocimiento en la palabra, que conoce el ámbito espiritual, pero decidió apartarse, decidió abandonar deliberadamente, conscientemente y públicamente el verdadero fundamento del evangelio a través de la palabra. Decidió hacerse a un lado y comenzar a hacer las cosas conforme a lo que él cree, a lo que él piensa. Comienza a cambiar lo que está estipulado y escrito en la palabra por ideas, filosofías humanas, doctrinas de hombres, estableciendo y poniendo régimen dentro de un ministerio, dentro de una casa de oración, conforme a lo que él cree y lo que él piensa. Ya no está siendo dirigido por el Espíritu Santo ese lugar, sino que está siendo dirigido por demonios. Mire lo tremendo. Estas cosas tienen que, hermano, no, tienen que ser de suma importancia para nosotros. Entonces un apóstata literalmente se cambia de lado voluntariamente. No es que lo están presionando, no, voluntariamente. Después de que conoció la verdad, voluntariamente decide dejar la verdad y apartarse a la mentira. Y así obra Satanás, hermano. Satanás le pone la portada a usted de una verdad enfrente, pero le esconde atrás todo un contenido de mentiras. Y así obra la apostasía. Así obra también. Modifica la portada, la presenta como algo verdadero, como algo bueno, pero su fondo, su trasfondo de todo esto es mentira y engaño, manipulación de demonios.
Le estoy dando, basado a la palabra, lo que define y lo que explica la palabra de lo que es un apóstata. En este siglo, en este tiempo, un apóstata no se le va a presentar, hermano, con una apariencia oscura. No se le va a presentar, hermano, declarándosele un enemigo deliberado de la fe. No. Recuerde que el diablo también se presenta como ángel de luz, pero no es ángel de luz. El diablo se manifiesta y se presenta así. El diablo no se le va a presentar como lo que realmente es un espanto. No, el diablo se presenta como un ángel de luz. Y muchas personas dicen: yo le tengo miedo al diablo porque si lo veo me va a pegar un paro cardíaco con solo verlo porque es feísimo. Bueno, el diablo se presenta como ángel de luz, como una persona súper inteligente, súper dotada, bien vestido, bien arreglado. No vaya a creer usted que el diablo se le va a presentar hablando literalmente con un trinche como lo dibujan, o con cachos, con unos ojos con fuego y unos colmillos que le salen y le cubren hasta la barbilla. No. Con orejas como de caballo. No. El diablo se presenta como una persona súper inteligente, una persona adinerada, como una persona radiante. No le genera miedo, no le da impresión al instante de temor, de pánico, no. Entonces, igualmente el apóstata no se le va a usted declarar así de un solo. Se le va a presentar como diciéndole: yo soy tu enemigo, yo te voy a llevar la contraria. No, recuerde que el apóstata tiene conocimiento en la palabra. El apóstata tiene conocimiento en la palabra. Conoce el mundo espiritual y el mundo sobrenatural. Lo conoce muy bien. Lo conoce muy bien. Entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se presenta hoy en día actualmente un apóstata? Usted no lo va a ver allá parado, allá melondeando por las ventanas, pesquisando allá por las esquinas de la puerta de la casa de oración. No. El apóstata a menudo se sienta en los altares, se sienta como en primera fila en los altares. El apóstata hoy en día escribe libros exitosos basándose en la verdad de la Biblia, pero ocultándole un trasfondo de mentira. El apóstata, hermano, le presenta, como le vuelvo y le repito, una portada de verdad, pero no lo está conduciendo a la verdad. Y la palabra del Señor nos enseña a nosotros cómo podemos identificar y cómo podemos darnos cuenta si estamos siendo engañados o no. Y una de las cosas, hermano, es que nosotros debemos de leer la Biblia. Lo que pasa es que como seres humanos somos pero tan haraganes. El cristiano lo quiere todo en la mano. El cristiano no quiere orar, el cristiano no quiere ayunar, el cristiano no quiere leer la Biblia. El cristiano quiere, de parte del cristiano, el evangélico, quisiera que de un solo el Espíritu Santo le entregue los dones, los ministerios ahí ya hechos. No quiere orar y quiere hacer milagros. No quiere orar y quiere ver visiones. Quiere hablar lenguas angelicales. Quiere profetizar y que lo que profetice se cumpla. ¿Y cómo si no ora? Entonces, una de las características principales de un apóstata, cuando el enemigo lo está seduciendo para apartarlo y desviarlo de la verdad, principalmente lo aparta de la oración. Lo aparta de la oración. Segundo, lo aparta de la lectura de la Biblia.
y lo lleva a leer otro tipo de libro que no es la palabra. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Y qué es lo que dice? No, es que esto también formaba parte de la Biblia. Lo que pasa es que del canon bíblico lo apartaron, lo hicieron a un lado de la Biblia, porque esto es la verdad. No quiere que la gente se dé cuenta. Si vos te aprendes esto y enseñas esto, le dice el diablo, si vos te aprendes esto y enseñas esto, esto es la verdad, vos vas a impactar al mundo con esto, porque esto es la verdad. Por eso lo eliminaron de la Biblia. Oiga cómo se mete el diablo, apartando, digámoslo así, el apóstata, antes un siervo de Dios, hoy alguien que aposta por la fe. Va a ver usted muchas personas apartándose de la palabra, de la Biblia, y yéndose a estudiar otro tipo de libros. No, es que lo que pasa es que nosotros debemos de actualizarnos, hermano Ever. Lo que pasa es que nosotros debemos de aprender nuevas cosas, porque lo de la Biblia ya aburre. Todo el mundo predica la misma palabra, todo el mundo predica lo mismo. Hermano Ever, hay que actualizarse, hombre. Cuando alguien me comienza a hablar así, porque me he encontrado con pastores, me he encontrado con personas que me hablan así. Manuel Ever, ¿alguna vez usted no se ha sentido que no haya que predicar en la Biblia? Porque todo lo que está escrito ahí, todo el mundo lo ha predicado ya. Por donde quiera que usted busque, hermano, ya todo está predicado. Mire, yo por eso tengo este libro, hermano. ¿Qué le parece? Mírelo, se lo presto para que lo lea. Que el Señor te reprenda, digo yo. Demonio, espíritu de mentira, espíritu engañador. Pablo dijo, aunque fuera un ángel, dijo, que venga, que descienda del cielo, aunque ustedes lo vean venir, que sea un ángel que venga resplandeciente y traiga otro libro que no sea este libro, sea llamado, como dijo, anatema. La palabra del Señor dice, esto es lo que nosotros necesitamos, y esto es lo que se nos dejó escrito. Tantas cosas que Jesús hizo y tantas cosas que Jesús dijo, si Él hubiese querido, hubiera quedado escrito también. Pero esto es lo que nosotros necesitamos. Esta es la palabra, esta es la verdad. Y desde que fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo, fue dictada con poder y autoridad, porque eso es Dios, poder y autoridad. Desde que fue inspirada y escrita, esculpida en letras, sigue teniendo ese mismo poder y esa misma autoridad. Los tiempos pasan, los tiempos avanzan, vienen libros y se van libros, pero esta Biblia, esta palabra fiel y verdadera, sigue teniendo el mismo impacto, no cambia. Porque dice, cielo y tierra pasará, pero menos esta palabra pasará. Esta palabra no va a cambiar. Usted y yo podemos cambiar el bando, el lado, el mensaje, pero la palabra sigue siendo verdad. No nos engaña, no se contradice. Entonces el apóstata hoy en día, le dije, no se le va a presentar como claramente así, declarado un enemigo de la fe o un enemigo suyo, no. Usted lo va a ver escribiendo libros que pegan, libros exitosos. Usted lo va a ver sentado en los altares
con grande fama, grandes cuellos ante la sociedad. Y todo lo que habla parece que es una gran verdad. Entonces, ¿cómo identificarlos? Podemos identificarlo, hermano, a través de 3 áreas. Una de ellas, enseñan doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Por eso Pablo advierte y dice que escucharían a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, lo que estamos leyendo. El apóstata escucharía espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cómo se identifica hoy en día entonces esta doctrina de demonios? ¿Cómo? Yo no sé si usted ha escuchado el evangelio antropocéntrico. Yo no sé si usted tiene idea o conocimiento de eso. Enseñanza donde el centro ya no es Cristo ni el sacrificio en la cruz. Enseñanzas donde el centro ya no es el arrepentimiento ni la santidad, sino que más bien van hacia el bienestar del hombre, apoyando y fortaleciendo el ego, el éxito, buscando economía, enseñando la autorrealización, porque se han apartado de la verdad y se han apartado de Cristo. Entonces la doctrina de demonios se va basado a esto. Otro punto: la diludación del pecado. Mensajes, hermanos, que se están dando, mensajes modernos que llaman al pecado debilidad o un error. Llaman al pecado un estilo de vida alternativo. ¿Y qué es lo que están buscando? Eliminar la necesidad de la sangre de Cristo para limpiar la culpa. Présteme atención, por favor, hermano, porque estos tiempos y esta enseñanza es de suma importancia para nosotros. Otro punto es el relativismo bíblico. Y le estoy diciendo los puntos que lleva la doctrina de demonios. ¿Qué enseña el relativismo bíblico? ¿Qué enseña? Afirma que la Biblia es un libro histórico. Así hablan y dicen que la Biblia es un libro histórico, solo son historia. Y cuando uno los confronta con la verdad de la palabra, ¿qué es lo que le dice? Le dice: usted estuvo ahí, usted fue parte de ese texto. ¿Quién le da a usted garantía que lo que está escrito ahí es verdad? ¿Quién me da garantía a mí para creer que eso es verdad? Eso es una historia, hermano. Por eso hay que actualizarse. Hay que actualizarse, hermano. La Biblia debe ser actualizada. Porque hay muchas palabras, dicen, oiga bien lo que dicen. Hay muchas palabras ahí que están equivocadas.
hay muchas mentiras ahí dentro de la Biblia. Hay pasajes que están escritos que son mentiras. La Biblia debe ser actualizada, hermano, debe ser escrita nuevamente y aplicándole la IA, la inteligencia artificial hoy en día. Oiga cómo habla la doctrina de demonios. Hay que acomodarse, hermano. Hay que actualizarse. Estamos viviendo en un mundo tan actualizado, no podemos nosotros estar atrás, quedándonos en el pasado. Eso es lo que dice la doctrina de demonios. Oiga bien. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y será el mismo por los siglos de los siglos y para siempre. En ningún momento Jesús dijo: en este siglo vamos a vivir así, pero vendrá un nuevo siglo que la Biblia tiene que ser actualizada. En ningún momento dijo así. Por eso va a ver usted la falta de respeto que se ha dado delante de Dios. Va a ver usted cómo aún esa misma doctrina de demonios está influenciando a la juventud y a las personas estudiosas, hablando en el sistema natural, que han estudiado, que estudian la ciencia, que estudian todo, aún que estudian para entender lo que es el internet y todo eso. Y lo va a ver usted haciendo, lo va a ver usted haciendo memes, haciendo videos, blasfemando contra Dios. Que lo que está escrito en la Biblia lo están haciendo como que es una mentira, como que es un juego. Nosotros como cristianos y como padres de familia, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, porque a veces nuestros hijos miran esas tonteras en la televisión y después ellos la aprenden y la quieren andar diciendo y usando y ejerciendo. Debemos de tener mucho cuidado, porque la doctrina de demonios que ha llevado a estos hombres que conocieron la palabra y conocieron la verdad a volverse apóstatas. Debemos de tener cuidado, porque una herramienta que el diablo está usando y que le está funcionando es la televisión, es el internet, es las redes sociales, para manipular la mentalidad del ser humano y de la juventud más que todo. Hay que actualizarse, hermano Ever. Hay que actualizarse. Eso es lo que dice la doctrina de demonios. Entonces el apóstata ya no siente remordimiento por una mentira, ya no siente remordimiento por un pecado, ya no siente nada dentro que le está haciendo, quemándolo, haciéndole ver que lo que está haciendo está mal. Ya no, ya es natural para él. ¿Y qué es lo que hace el apóstata? Puede predicar en la iglesia, en el altar, y usted lo va a ver como cualquier cristiano, como cualquier hombre de Dios con gran conocimiento, predicando y desenvolviéndose, porque la apostasía, hermano, el diablo a través de la apostasía lleva al hombre, al apóstata, oiga bien, a no tener temor, y no le prohíbe predicar, no le prohíbe hincarse a orar, no le prohíbe salir a evangelizar, no le prohíbe nada de eso. ¿Por qué? Porque lo que está enseñando y hacia donde está llevando a la gente no es
hacia un nuevo nacimiento en Cristo. No es apartarse del pecado, no, sino que está enseñando otras cosas. Y por falta de conocimiento es que hoy en día la gente está siendo engañada. Y cuando se da cuenta que fueron engañados, es donde caen en una depresión tremenda y dicen: esto es el evangelio. No creía yo que el hermano tal iba a hacerme esto. No creía yo que el pastor tal me iba a hacer esto. No creía yo que Julano Mengano era capaz de hacer esto. El Espíritu Santo, hablando a través de Pablo, escribiéndole la carta al pastor Timoteo, este joven, advirtió de estas cosas. Que el problema no iba a ser los romanos, que el problema no iba a ser los cultos que se le hacía a la mentada diosa Diana. No, el problema se iba a generar dentro de la iglesia, porque la apostasía se iba a meter dentro de la iglesia. Y el diablo es lo que está haciendo, y es algo que está activa hoy en día. Está activo hoy en día. Por eso Pablo dijo que tienen cauterizada la conciencia. ¿A qué se refiere Pablo con cauterizada la conciencia? Pablo está dando a entender, hermano, que la brújula del apóstata, la brújula moral, está anestesiada. Ya no siente nada. Es como ¿ha visto usted eso? ¿Ha visto usted ese fierro que se le pone al ganado? Que le pone a las bestias, a los animales, que los queman con un hierro caliente, pero una tremenda temperatura, los queman. ¿Y qué sucede ahí? Se hace como un callo. En el momento dolió, pero después ya no duele nada. Y ahí lo puede inyectar y ya no siente el animal ya, porque se le quedó quemado, cauterizado la piel. Ya no siente remordimiento, ya no siente nada. Y como le dije, puede predicar en la iglesia, puede caminar y vestirse como un cristiano, puede andar con la Biblia en la mano. Eso el diablo no le afecta en nada. ¿Pero qué? Vámonos a lo íntimo, vamos a su relación, a su vida personal, a su vida natural. Vámonos a ver la vida. Vive una vida de inmoralidad, una vida de fraude, una vida de mentiras, una vida de engaño. Lo va a ver usted predicando, lo va a ver usted subido a los altares, lo va a ver usted bien vestido, lo va a ver escribiendo libros. Pero al momento de hacer un trato no le interesa. Ya puede ser el tío, el primo, lo que sea. Si me lo puedo llevar ahí, me lo puedo echar en la bolsa, a mí no me importa. Lo envuelve en mentiras, lo envuelve en un montón de cosas, porque no le interesa. Lo que le importa es la plata. Ahí no hay cristiano, ahí no hay Biblia, ahí no hay fundamento, ahí no hay enseñanza, ahí se le olvidó todo. Es que yo soy cristiano en el altar, acá afuera no. Y cuidadito, porque aquí nos cuadramos. Allá soy el pastor, allá soy el evangelista, allá soy el predicador, allá soy el líder, pero aquí estás con un hombre, papá. No me vayas a enojar porque te dejo recogiendo los dientes. Así obra, así se mueve el apóstata. Puede predicar un domingo, puede enseñar un domingo, pero ya el lunes está viviendo una vida de inmoralidad. Puede tener 2, 3 mujeres y ya no le afecta. Se sube al altar y no hay problema.
ya no siente nada de temor. La palabra ya no le afecta, ya no le hace nada. Y usted lo va a ver cuando anda bien vestido y con la Biblia en la mano. El apóstata, ¿qué es lo que hace? Utiliza lenguajes altamente espirituales. Usted lo va a ver que es un tipo bien carismático. Delante del público usted lo va a ver que se presenta como un gran siervo de Dios. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Está camuflajeando, revistiendo o tapando la avaricia que carga por dentro. El deseo del poder y de tener el control. Y esto lo implementa aún en los altares, implantando miedo, enseñando de que si usted no me hace caso, si usted no obedece, mire lo que dice la Biblia, porque tiene conocimiento en la palabra. Mire qué dice la Biblia, si no le va a caer fuego del cielo. Si no, yo voy a orar para que le caiga fuego del cielo a usted y a toda su casa. Queriendo implantar temor a la membresía, queriendo implantar temor a la iglesia. ¿Cuál es la actividad principal del apóstata, hermano? Estoy hablándole de las características para que podamos identificar quién es un apóstata. ¿Cómo se mueve? ¿Cuál es su raíz? ¿Cuál es su fundamento? ¿Y cuáles son las consecuencias? Estamos hablando de la apostasía. La actividad principal, hermano, del apóstata es sembrar la duda dentro del cuerpo de Cristo, dentro de aquellos que quieren hacer las cosas bien, aquellos que sí realmente se rinden su corazón delante de Dios, buscando al Señor con todo. Entonces se levanta el apóstata para sembrarle la duda y comienza a meterle pláticas y comienza a hablarle y a meterle frases y comienza a decirle: ¿de verdad crees que la Biblia es tan estricta? No, hombre, yo no sé el Dios que a vos te presentaron, yo no sé el Dios que a vos te predicaron. La Biblia no es estricta, hombre. Tranquilo. Mira, todo lo que Dios creó, todo lo creó para vos y para mí. Si Dios no hubiera querido que vos disfrutaras de esto, si vos no hubieras querido, si Dios no hubiera querido, no lo hubiera hecho, no lo hubiera creado. Relájate, hombre, tranquilo. Mira, ve, Dios te permite que te actualices. A Él no le afecta en eso, si de todas maneras lo que Dios quiere solo es el corazón, hombre. Por lo demás no te preocupes. ¿Todavía te gusta la cerveza? Te puedes echar 1, 2, hasta 3 te puedes beber. Eso sí, cuídate de que no te vayan a ver los hermanos de la iglesia. Andate allá, mira, ve, al otro lugar, allá al otro sector. Andate allá a otro lado, donde no te conozcan. Y comienza a enseñarle cosas que van contra la voluntad de Dios. El libro de Judas advierte también sobre estos hombres que se infiltran encubiertamente
y que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Judas habla de esto también. También habla de que las actividades de el apóstata suele estar ligada en plataformas que buscan ¿qué? La plata, el billete. No hacen nada si no va adelante el cash, el money. ¿Sabe qué me han dicho a mí, hermano? ¿Sabe qué me han dicho a mí? Hermano, usted, hermano Ever, usted es tonto. ¿Qué hombre más tonto usted? Tanta inteligencia que Dios le ha dado. Teniendo una radio, usted debería tener plata, hermano. Usted que anda mendigando ahí, que anda pidiendo un par de zapatos, hermano, que anda pidiendo una ofrendita miserable ahí. Hermano, usted debería tener plata. Eche a andar esa inteligencia que Dios le ha dado, esa sabiduría que Dios le ha dado. Échale a andar, hermano. No desperdicie el tiempo. Pero es que el problema es que como yo no tengo trato con hombres, y cuando Dios a mí me entregó lo que hoy tengo, no me dijo el Señor, te lo voy a dar para que te hagas rico. En ningún momento no me dijo eso. Y por eso hoy en día ya voy para 4 años de estar en esta radio, de estar transmitiendo al aire. Y hasta el día de hoy, por eso no tenemos ni patrocinadores ni personas que paguen publicidad. Por lo mismo, porque que Dios no nos ha traído acá a hacer dinero. No, y para eso mejor me voy a trabajar, voy a buscar una chamba. Para eso me voy para Estados Unidos, me voy para otro país. Para eso vuelvo otra vez al barco. No es necesario engañar, no es necesario mentir. Pero oiga bien la doctrina de demonios. Oiga bien usted la artimaña, la astucia del diablo a través de estas personas que se han convertido en apóstatas. Hermano Ever, ¿sabe usted cuánto puede pagar una persona por ser sanada de cáncer o de SIDA? ¿Sabe usted cuánto puede dar una persona? Eso es lo que dice. Oiga la artimaña, la astucia. Usted no anda montado en una Prado porque no quiere. Es que es tonto, hermano. Utilice la sabiduría de Dios, que Dios le dio, para eso se la dio. Hay que ser inteligente y comienza a darle textos bíblicos. Para eso Dios nos dio a nosotros la inteligencia. Para eso nosotros somos superdotados, hermano. Mire, nosotros que leemos la Biblia, hermano, andamos en otro nivel. Nosotros caminamos en otra atmósfera. Oiga, comienza a meterle tonteras. No se deje humillar por cualquiera, hermano. Usted no es cualquier cosa. Usted es un ungido de Jehová. Hermano, usted el diablo le tiene miedo. Oiga las mentiras, las artimañas. Aún Judas lo advirtió. Judas capítulo 1 versículo 4 advirtió de estas cosas también. Oiga cómo se dirigen, oiga cómo hablan, oiga cómo sueltan el veneno en su lengua. Cuando la palabra del Señor a mí me dice que el que se humilla será enaltecido por Dios. No es que yo me voy a dar la misma fama, no es que yo me voy a autoelevar yo mismo, no. El Señor a mí me manda a ser humilde. Me puso el ejemplo y me dijo, el Señor me dice en su palabra que lo mire a Él,
que Él sea mi maestro, que imite lo que Él hizo. Jesús siendo el dueño de todo, teniendo toda autoridad. Si Jesús con un tronar de dedos, hermano, pudo haber pedido que viniera legiones de ángeles a guardarlo y a cubrirlo al momento que lo estaban agarrando para ser crucificado. Jesús con un tronar de dedos pudo haber cambiado la historia. Pero no lo hizo así, a lo contrario, Él dijo: ni tan siquiera donde recostar la cabeza tengo. Ni tan siquiera donde recostar la cabeza. Jesús ni tan siquiera una chocita de nylon tenía. Para que usted se dé cuenta que no es para vanagloriarse ni para buscar riquezas. El evangelio no es para buscar riquezas. El evangelio no es para que le digan don Julano, don Sutano, no. Pero la doctrina de demonios, a través de la apostasía, el diablo se ha infiltrado llevando a estos hombres con conocimiento en la palabra, voluntariamente y públicamente se han negado a la verdad para irse tras la mentira, tras doctrina de demonios. Entonces, ¿cuáles son las raíces? Porque estamos hablando de la apostasía, sus raíces y sus consecuencias. Ya le expliqué lo que el Espíritu Santo, a través de Pablo, directamente escribiéndole a Timoteo la carta, advirtiéndole que estuviera atento a esto. Ya le explicamos. Ya explicamos quién es un apóstata, cómo identificarlo y cómo se mueve, y aún cuáles son sus palabras, para que usted no se deje engañar, para que no vaya a caer usted en el error, no vaya a caer en la mentira y después vaya a decir es que el evangelio es así. No, el evangelio no es así. El evangelio es verdad, es poder y autoridad. Por falta de conocimiento es que muchas veces caemos en error y después vienen los ayes. Entonces, la raíz de la apostasía, según la Escritura, no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso interno. Y proviene del descuido de la verdad. Hebreos capítulo 2 versículo 1 enseña: ¿y qué dice Hebreos? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, la raíz principal de la apostasía es el enfriamiento, hermano. Óigame bien, es el enfriamiento y el descuido de la oración. Por eso siempre le he dicho a usted, hermano, hermana que me escucha, si usted no siente a Dios, ore. Si usted no entiende la Biblia, léala siempre. No se enfríe, no se estanque, no permita que nadie le ponga límites. El único que nos puede detener a nosotros se llama Cristo Jesús. Pero siempre he dicho yo, todo lo que detiene el evangelio no proviene de Dios.
Usted no puede dejarse manipular por otro hombre o por otra persona que le diga: tú no estás preparado, tú no estás capacitado, tú no puedes. Porque eso va a provocar enfriamiento, congelamiento, retención al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay un propósito dado por Dios, estipulado por Dios para cada persona. Y va a decir: hermano, pero el problema es que no está preparado y capacitado. Pues es que uno se capacita en la palabra, uno se prepara en la palabra, uno se hace en el campo de batalla. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta si Dios me está usando a mí en la sanidad y milagros si nunca le pongo las manos sobre los enfermos? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta si Dios me está usando en esa área? Si otro hombre me viene a decir: no, usted no lo puede hacer porque usted no está listo, usted no está preparado, usted no puede. ¿Cómo? La palabra del Señor es clara. Entonces, la raíz principal es el enfriamiento, el descuido de la oración y del estudio de la palabra. Usted no puede decir: yo soy un cristiano, un hijo de Dios, un siervo de Dios, cuando no ora, cuando no lee la Biblia, cuando no tiene estudio, cuando no tiene tiempo con Dios. Y así tiene el valor y el coraje de irse a parar a una plataforma, enamorando a otras mujeres. Y así tiene el valor de irse a parar allá. Porque es que, mire, hermano, sabe que Hebreos especifica y declara esto. ¿Sabe por qué? Porque el único que sujeta la carne y las pasiones de la carne se llama el Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a obtener al Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a tener una relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo? Es a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra. No existe ningún otro método. No me venga diciendo usted que existe otro libro, que el libro tal, que el libro de los 3 caballos, que los 3 caballos rojos, que los 3 caballos negros, que la vela tal, que San Mengano, que San Julano, que en San Jutano. No existe otro método. La palabra del Señor es clara. Y si el Espíritu Santo no sujeta las pasiones de la carne en mi vida, ¿cómo voy a tener yo ese descaro de irme a parar a un altar deseando a otra mujer, teniendo pensamientos inicuos? ¿Cómo? Y es ahí donde comienza el diablo, mire, sigilosamente, suavecito. Por eso hay muchos que comenzaron en las sendas antiguas y en la verdad, y se acostumbraron a vivir en una vida guiada por el Espíritu Santo, echando mano de los ministerios, de los dones del Espíritu Santo. Pero como se enfriaron, se apartaron de la verdad, se apartaron de la oración, se apartaron del estudio de la palabra, se apartaron de lo que Dios demanda, entonces les ha dado pena y ya no pueden ministrar bajo los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a utilizar la magia blanca, porque dice que es que la blanca, hermano, no es mala porque es blanca. No, mira que la magia blanca, hermano, combate a la magia negra. Y comienzan a echar mano de la magia, a estudiar la magia blanca para pararse en los altares y querer profetizar. Invocan a demonios de mentira, demonios de engaño, de falsedad, manipulando la mentalidad del pueblo de Dios, llevándolos a hacer profecías de mentiras. ¿Se da cuenta cómo el diablo se mete? Y esto es lo que el Espíritu Santo de Dios estaba hablando a través del apóstol Pablo. No era algo que Pablo se estaba inventando, que le fueron a contar allá preso. No, era el Espíritu Santo de Dios hablando la vida de este hombre.
Entonces, ¿qué provoca el enfriamiento y el descuido de la oración y de la lectura en la palabra? ¿Qué provoca? Un deslizamiento lento pero continuo. Lento pero continuo. Estamos hablando de la raíz de la apostasía. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? El tiempo se me ha ido, pero deme chancecito porque quiero explicarle esto. Usted como cristiano necesita saber y tener a la expectativa, estar a la expectativa de estas cosas, porque hoy en día estamos viviendo en tiempos tremendos. Otra raíz es el orgullo intelectual y la vanidad. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 enseña que esta raíz brota cuando el ser humano no soporta la sana doctrina. ¿Y qué dice Timoteo? Sino que teniendo comezón de oír, buscan maestros que se amolden a sus propios deseos y pasiones. Cuando la verdadera palabra de Dios comienza a impactar, a cortar hasta los tuétanos del corazón y del alma, es ahí donde se revuelve la apostasía. Es ahí donde se revuelve la apostasía. Y comienzan a buscar filósofos, maestros que les apañen el pecado, que sean conformes con un sobrecito blanco y con un par de moraditos o de billetíos verdes ahí adentro. No, es que el pastor sabe, el maestro sabe. Él me vio a mí entrando allá al motel 7 estrellas. Pero al nomás llegue le voy a poner este sobrecito en la mano y mire, Cayetano, el buen muchacho. ¿Y qué es lo que dice? Pase el siervo, venga, va a dirigir el culto hoy. Otra raíz, la incredulidad del corazón. Hebreo sigue hablando de esto. Y dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. La incredulidad, hermano, esta es otra raíz. Esta es otra raíz de la apostasía. Dejar de creerle a Dios y empezar a creerle a lo que este mundo dice, acomodando las cosas según la Biblia, pero actuando como el mundo dice. Con esto voy terminando. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la apostasía, hermano? No estamos profundizando tanto. Estamos viendo los puntos específicos de la apostasía, del apóstata, sus raíces y sus consecuencias. Estamos viendo, aclarando, viendo esta situación, porque usted solo ha escuchado de la apostasía y del apóstata. Pero es necesario que usted comprenda, entienda y sepa cómo identificar la apostasía, para que no vaya a caer en error
cuáles son las raíces de la apostasía, cómo nace la apostasía, cómo es que el apóstata se identifica, cómo es que habla, cómo se mueve, cuáles son sus actitudes, sus acciones. Todas estas cosas usted necesita aprenderlas y conocerlas a la luz de la palabra. Por eso le estoy dando varios textos bíblicos. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de la apostasía, hermano? La apostasía arrastra consecuencias devastadoras, cosa que lo muestra la Biblia con claridad. Consecuencias devastadoras, tanto para el apóstata como para la iglesia que escucha al apóstata. Y una de las consecuencias es la ceguera y engaño espiritual irreversible. Ceguera y engaño espiritual irreversible. Porque el único que no puede quitar la venda se llama Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se va, se va no porque esté haciendo las cosas bien. Entonces no va a poder quitarle la venda, no. Porque el diablo no le va a venir a quitar la venda que le puso, jamás. Si es posible le pone 3 más encima. Por la Dios le dice. Ceguera y engaño espiritual irreversible, una de las consecuencias. Esto lleva a rechazar, hermano, voluntariamente la verdad y la luz de Cristo. Y mire esta situación. Según de Tesalonicenses 2:11 enseña algo. Cuando estas personas son cegadas y engañadas espiritualmente, rechazan la verdad y la luz de Cristo, entonces quedan expuestas a que Dios mismo los entregue a poderes engañosos para que crean en la mentira. Iba a decir ayer, hermano Ever, ¿y qué cosas está hablando usted? Es que si usted no quiere creer la verdad, entonces Dios va a permitir para que usted crea la mentira. Porque si está rechazando voluntariamente la verdad, hablamos, ¿verdad?, del apóstata, que voluntariamente y públicamente rechaza la verdad y se aparta de la verdad. Entonces, si no quiere creer la verdad, Dios va a permitir que espíritus engañosos, espíritus de mentira, lo convenzan de que la mentira es la verdad. Por eso dice la palabra que a los blancos lo van a llamar negro y a los negros lo van a llamar blanco. Usted tiene que saber que la apostasía es sumamente contagiosa, hermano. Por eso Pablo siempre que hablaba de la apostasía, la comparaba en sus enseñanzas que él daba. La comparaba, hermano, como la carcoma. Así la comparaba como la carcoma. Oiga bien. ¿Y qué es lo que hace la carcoma? Destruye y pudre. Destruye y pudre todo tejido sano.
y la gangrena, la carcoma en los árboles y la gangrena en el cuerpo humano. Porque esto pudre todo tejido sano que está a su alrededor. Usted sabe lo que es la gangrena, ¿verdad? Usted sabe lo que provoca cuando una persona le agarra gangrena al pie, la pierna o el brazo. ¿Qué es lo que hace el médico? Rapidito le corta arriba de un solo, porque es que esto no tiene remedio. Le corta arriba de un solo. Antes de que suba, le cortan arriba para que no siga avanzando. Pudre. Eso es lo que hace. Usted conoce la historia de Judas, ¿verdad? Judas Iscariote. Bueno, Judas Iscariote, hermano, usted conoce la historia, sabe que él caminó en la verdad. Y él mismo terminó apostando por la avaricia. ¿Usted sabe qué llevó a Judas a la perdición? La avaricia. El amor al dinero. Tenía un deseo desenfrenado por el dinero. Y usted lo va a decir, hermano, ¿y usted cómo sabe todo eso? Que Judas tenía amor al dinero. Bueno, que la historia lo cuenta, la palabra, la Biblia lo enseña. Desde que aquella mujer derramó aquel perfume en los pies del maestro, usted sabe lo que dijo Judas, ¿va? Mejor si hubiera vendido ese perfume, hombre. Tan caro que es eso. Y lo está botando. ¡Qué barbaridad! Siempre trataba de llevarle la contraria a Jesús. Siempre tenía que andar metiéndose ahí donde no lo habían llamado. ¿Y en qué terminó? Soltando el deseo desenfrenado por el dinero. Aunque después se arrepintió, pero ya era demasiado tarde. Y ese remordimiento lo llevó hasta quitarse la vida. Bueno, usted conoce la historia. Amado hermano, con esto que le estoy hablando de la apostasía, ¿por qué le digo que es tan importante conocer la apostasía y darse cuenta cuáles son sus raíces, cuáles son sus consecuencias, cómo nace, cómo se desenvuelve, cómo se presenta? Más en este tiempo, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque la Biblia registra que la apostasía se va a dar claramente delante de los ojos naturales y espirituales, y va a ser tan visible. Pero esto se va a dar porque es una antesala del arrebatamiento. Una antesala del arrebatamiento. Yo creo que usted sabe qué va a ocurrir antes del arrebatamiento, ¿verdad? Porque la Biblia lo especifica. Usted sabe lo que va a ocurrir antes del arrebatamiento. La Biblia dice que antes del arrebatamiento va a venir la apostasía, va a venir el engaño y va a venir la persecución. Antes del arrebatamiento. Ahora yo le pregunto a usted, ¿será que la apostasía pasó? ¿Estamos viviendo ya en la apostasía o será que va a venir? ¿Qué dice usted? Entonces, esto es una antesala del arrebatamiento. Iglesia del Señor que me escucha,
La advertencia que el Espíritu Santo habla a través de Pablo dirigiéndose al pastor Timoteo, y hoy en día nosotros la iglesia, la advertencia que nos manda sobre la apostasía no es para llenarnos de temor, no, sino que nos llenemos de discernimiento. Eso es lo que el Señor quiere. No que nos llenemos de temor, no, sino que nos llenemos de discernimiento. Por eso Pablo conecta directamente este fenómeno, podemos decirlo así como fenómeno de la apostasía, y allá vuelve a escribir en la segunda carta de los Tesalonicenses, donde habla con claridad y dice que nadie os engañe en ninguna manera. Y dice, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Oiga lo que dice Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Usted sabe que la palabra del Señor dice que en los postreros días, dice, se entregarán unos con otros. ¿Quién es aquel que se va a levantar entregando al cristiano cuando la persecución? ¿Quién es? Es el apóstata. El apóstata es el que va a andar metido como Judas donde no lo llamaron. Porque eso se va a dar, hermano, y usted tiene que saberlo. La persecución de la iglesia se va a dar, hermano, y usted tiene que saberlo. Dice la palabra que no se entregarán unos a otros. Se entregarán unos a otros. Pero quien va a meter las uñas aquí es el diablo a través del apóstata, porque nunca estuvo de acuerdo con la verdad. Se apartó de la verdad y se puso en contra de la verdad y en contra de la fe. El apóstata es ese que el diablo va a usar para ser parte de la persecución de la iglesia. Porque como él anda metido en todos los asuntos de la iglesia, él sabe todo lo que el cuerpo de Cristo está planeando hacer. Ahí está metido el apóstata, ahí está infiltrado. Entonces él es el que el diablo va a usar para decirle: mira, ve, allá tal día, tal hora se van a reunir en aquel monte, detrás de aquella montaña va a estar un grupo de creyentes hablando la verdad, porque va a ser la persecución. Y dice la Biblia que ya no van a hacer los cultos así como lo hacemos nosotros públicamente. Va a ser prohibido, las iglesias se van a cerrar. Entonces nosotros como cristianos vamos a tener que hacer las cosas a escondidas. Pero ¿quién es el que nos va a nosotros, como decimos en nuestro lenguaje, a quemar? ¿Quién es el que va a andar de lengua larga? El apóstata. Va a ir a decir: miren, ve, allá detrás de aquella montaña, aquel monte, está un grupo de creyentes enseñando la palabra. Allá están, vaya miren. Porque el apóstata, y eso es lo que Pablo estaba enseñando a Timoteo, que el problema iba a ser nacido desde adentro, iba a crecer adentro, no era tanto de afuera. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hoy en día, hermano? Necesitamos llenarnos de discernimiento, de autoridad y del Espíritu Santo. Necesitamos eso. Hay que volver a las sendas antiguas, hermano. Hay que defender el evangelio puro.
Hay que predicar la verdad aún y en contra de lo que le digan. Hay que predicar el evangelio puro, el que realmente transforma, el que santifica, el que confronta el pecado. Necesitamos examinarlo todo. Hay que proteger nuestros oídos, hermano. Hay que proteger nuestras mentes de los mensajes que endulzan al oyente, que endulzan el oído, pero que están envenenando el alma. Mantengamos nuestras lámparas llenas de aceite. Mantengamos nuestra conciencia limpia delante de Dios. Mantengamos un corazón limpio delante de Dios, para que cuando el esposo venga por su novia, nos encuentre firmes, cimentados, parados en la roca de la palabra de la verdad y listos para escuchar el tronar de la final trompeta. Así que, hermano, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Usted necesita entender y comprender acerca de la apostasía, porque esto es lo que el diablo está usando y va a usar para la persecución de la iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana y recuerda que el tiempo está cerca.